Abróchense los cinturones, amigos. Estamos a punto de sumergirnos en la vida de un hombre que puso de cabeza el mundo criminal canadiense. Scott Steiner, motociclista, autor de atentados y brutal matón. Scott Steiner era un motociclista fuera de la ley, miembro del club de motociclistas Hells Angels en Montreal, Quebec, Canadá. Su historia es un viaje de alto octanaje por el oscuro corazón de las infames guerras de motociclistas de Quebec. ¿Sabías que entre 1994 y 2001 más de 160 personas perdieron la vida en la guerra de motociclistas de Quebec? La guerra de motociclistas de Quebec duró 8 años. Más de 160 personas murieron y eso hizo infame al hombre que estaba en el centro de todo. O que los Hells Angels controlaban aproximadamente el 80% del tráfico de drogas en Montreal. En su apogeo, Scott Steiner estaba en el centro de todo, desde sus humildes comienzos en Wisconsin hasta su sangriento final en el río San Lorenzo. La vida de Steiner fue una clase magistral de violencia precisa y perfecta. Ascendió de ser un estafador callejero a convertirse en ejecutor de los Hells Angels en tan solo 5 años. En su mejor momento ganaba más de $100,000 al mes solo con la venta de cocaína. Solo. A principios de los años 90, lo que sí sabemos es que se convirtió en uno de los miembros más reconocidos de los Hells Angels por ser un tipo de mecha corta, y formaba parte del capítulo de Montreal y fue sumamente influyente al principio. Él era dueño de agencias de strippers y también de servicios de acompañantes, que es un tipo de negocio que los Hells Angels han adquirido con el tiempo. Esa es su especialidad. Pero aquí está el punto clave. El acto más notorio de Steiner, un atentado con bomba que mató a un niño de 11 años, llevó a su caída y provocó un cambio en la ley canadiense. ¿Quieres saber cómo un chico privilegiado se convirtió en uno de los criminales más temidos de Canadá? Quédate por aquí. Esta es una historia de poder, traición y el alto precio de vivir al límite. En el corazón del país, entre cuajadas de queso y cervecerías, un joven Scott Steiner causaba problemas en Beloit, Wisconsin. Nacido en 1962, el año en que John Glenn orbitó la Tierra, Scott no era el típico chico de pueblo pequeño. Nacido en una familia privilegiada, el joven Scott tenía el mundo a sus pies. Steiner nació en Beloit, Wisconsin, en una familia acomodada de clase media alta. Claro, él sabía cómo moverse en un campo de fútbol y en un salón de clases, pero su verdadero amor no eran los libros ni los deportes. Este chico, él tenía otros planes. Aunque creció en un hogar amoroso y fue consentido por sus padres, era considerado un alumno inteligente, pero poco interesado en los estudios, y a menudo se hacía notar por su mal comportamiento en clase. A los 8 años, la familia Steiner hizo las maletas y se mudó a Montreal. Fue aquí, en la tierra de la poutine y los inviernos duros, donde la vena rebelde de Scott realmente floreció. Ejecutivo de alto nivel en la empresa Veloa Corporation, y en 1970 fue transferido a la oficina de Montreal de la compañía. Steiner pasó el resto de su infancia creciendo en Montreal. Sus excompañeros lo recuerdan como un problema con P mayúscula, siempre desafiando los límites, pero increíblemente encantador cuando quería hacerlo. A los 16 años, Scott ya se estaba metiendo de lleno en el mundo de las drogas. Primero hachís, luego LSD. Fue una pendiente resbaladiza. Y Scott iba deslizándose por ella a toda velocidad. A los 16 años, Steiner empezó a fumar hachís y rápidamente experimentó con LSD. Para 1980, con solo 18 años, los padres de Scott ya habían tenido suficiente. Le mostraron la puerta sin saber que estaban poniendo en marcha una cadena de eventos que sacudiría el inframundo canadiense hasta sus cimientos. Pocos sabían ellos que su hijo privilegiado estaba a punto de convertirse en uno de los criminales más notorios de Canadá. La semilla de la rebelión había sido plantada. A los 18 años ya tenía 3 condenas por tráfico de drogas. Dejó la escuela a los 18 años y debido a su consumo de drogas, sus padres lo expulsaron de la casa. Luego se mudó a Vancouver, donde vivía de la asistencia social, mientras trabajaba como traficante de drogas. Y en las calles de Vancouver estaba a punto de convertirse en algo mortal. Vancouver, 1980. Mientras el resto del mundo jugaba Pac-Man, Scott Steiner jugaba un juego mucho más peligroso en las calles. Exoficiales de policía de Vancouver lo recuerdan como alguien que siempre iba un paso adelante, una verdadera amenaza para la sociedad, pero con un don innegable para las movidas callejeras. A los 21 años ya había acumulado numerosas condenas por delitos como robo, agresión y posesión de estupefacientes. En tan solo 5 años, Scott pasó de ser un traficante de poca monta a una estrella en ascenso en el bajo mundo de Vancouver.
Sus habilidades bilingües lo hicieron invaluable en una ciudad donde el tráfico de drogas a menudo cruzaba las barreras del idioma. Para 1985, movía productos por un valor de decenas de miles de dólares a la semana. Pero la ambición de Scott estaba escribiendo cheques que su suerte no podía cobrar. En 1985, a la edad de 23 años, la suerte de Scott se acabó. Intentó vender 2 kilos de PCP a un policía encubierto de la montada. No fue su mejor decisión. Este error le valió una condena de 5 años en la cárcel, pero para Scott Steiner, la prisión no fue un castigo. En 1985, Steiner regresó a Quebec, donde fue arrestado en octubre por vender 2 kilos de PCP a un agente encubierto de la Real Policía Montada de Canadá. En diciembre de ese mismo año, se declaró culpable a cambio de no ser expulsado a Estados Unidos y fue condenado a 5 años de prisión. Fue una oportunidad. El estafador callejero estaba a punto de obtener un título de posgrado en crimen, y el bajo mundo canadiense no tenía idea de lo que se avecinaba. Tras las rejas, Scott Steiner sufrió una transformación que haría que Jekyll y Hyde parecieran aficionados. Levantaba pesas, estudiaba el código de honor criminal y hacía contactos con lo mejor del bajo mundo. El Scott Steiner que entró a prisión en 1985 era muy diferente al hombre que salió en 1990. En el mundo confinado de la penitenciaría, el carisma e inteligencia de Scott encontraron un nuevo propósito. El informe penitenciario de Steiner indicaba que era extrovertido y de buen temperamento, respondiendo a las preguntas sin reticencia y con una transparencia notable. Le gustaba hacer musculación, pero el informe también mencionaba que su cuerpo estaba ampliamente tatuado, una señal que en esa época en Canadá se percibía como indicio de vínculo con el mundo criminal. A pesar de eso, los responsables penitenciarios notaron que tenía cualidades interesantes, un potencial superior al promedio y que era más bien marginal que verdaderamente degradado. Dinero. Se volvió como una esponja, absorbiendo conocimientos de criminales endurecidos. De los ejecutores de la mafia aprendió el arte de la intimidación. De los delincuentes de cuello blanco aprendió los secretos del lavado de dinero, y de los gánsteres de la vieja escuela absorbió las reglas no escritas del inframundo criminal. Pero la lección más valiosa de Scott vino de observar las dinámicas de poder dentro de la prisión. Vio cómo se podía ejercer influencia sin autoridad oficial, cómo la lealtad podía comprarse y venderse, y cómo el miedo podía ser la moneda definitiva. Para cuando llegó la fecha de su liberación en 1990, Scott Steiner estaba más que listo para volver a entrar al mundo criminal. Tenía la mente de un gran maestro de ajedrez y la crueldad de un tiburón. El bajo mundo canadiense no sabría que lo golpeó. Fue liberado en libertad condicional. En 1988 Steiner fue acusado de haber actuado como matón para un prestamista. Un hombre endeudado denunció a la policía que Steiner lo había golpeado y amenazado de muerte. Por eso, Steiner fue condenado a 10 meses de prisión, pero fue liberado a mediados de 1989. Los responsables penitenciarios notaron en él una moral elástica y una marcada admiración por sí mismo. Cuando salió por esas puertas de la prisión, Scott no buscaba redención. Él buscaba un imperio y sabía exactamente dónde empezar a construirlo, en el mundo de las pandillas de motociclistas forajidos, lleno de cuero y cromado. El crisol de la prisión había hecho su trabajo. Scott Steiner entró como metal común y salió como acero templado. El mundo criminal estaba a punto de conocer a su nueva estrella en ascenso. Y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en su camino. ...1990 Montreal. Scott Steiner salió a las calles con un plan que haría sentir orgulloso a Maquiavelo. Su objetivo: Los Ángeles del Infierno. En un mundo de cuero y cromo, Scott vio una oportunidad. Y estaba listo para aprovecharla con ambas manos. Después de su liberación, Steiner comenzó a frecuentar cada vez más a los Hells Angels. Perfectamente bilingüe, en francés y en inglés, lo describían como increíblemente encantador cuando quería serlo. Steiner tenía un historial delictivo particularmente largo, con numerosas condenas por agresión, amenazas de muerte y posesión de armas. Las habilidades bilingües y el carisma de Scott lo convirtieron en un recurso valioso en el bajo mundo criminal de Quebec. A principios de los años 90, Steiner se unió al capítulo de Montreal de los Hells Angels, apadrinado por Robert Tim Timegre Richard, uno de los Hells Angels más notorios de Quebec, conocido por su papel central en la masacre de Lennoxville en 1985. Como muchos apodos de motociclistas, el apodo de Richard Tim Timegre era irónico, ya que era un hombre enorme con un solo ojo. Podía negociar con pandillas callejeras francófonas por la mañana
codearse con proveedores de drogas anglófonos por la tarde, además de manejar sus agencias de strippers y servicios de acompañantes. A principios de los años 90, lo que sí sabemos es que se convirtió en uno de los miembros más reconocidos de los Hells Angels por su temperamento explosivo, y formaba parte del capítulo de Montreal y fue sumamente influyente al principio. Él era dueño de agencias de strippers y de servicios de acompañantes, que es un tipo de negocio que los Hells Angels han adquirido con el tiempo. Esa es su especialidad. Mencionamos clubes de striptease, mencionamos servicios de acompañantes, así que estamos hablando de la industria del sexo, ¿no es así? No podría terminar esta declaración sin agregar que él también formó parte de películas porno, las cuales filmaba en esas propiedades. La más infame que deberías poder encontrar. No la he buscado, no la he visto, amigo. No me interesa, se llama Babe's Angel. Ahora, en una provincia dividida por el idioma, Scott era un criminal llamado Rosetta Stone. Para 1995, Scott no solo era una promesa, era una estrella en ascenso en el universo de los Hells Angels. El objetivo Benoit Robert, del Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal, declaró que Steiner comenzó desde abajo, pero rápidamente ganó influencia al involucrarse profundamente en la guerra de los motociclistas. Las autoridades describieron a Steiner como alto, fuerte y con un gran poder de persuasión, pero sus maneras impulsivas y agresivas no lo hacían popular entre todos. Tenía su propio grupo, su propio territorio y estaba ganando más dinero que algunos de los miembros de mucho tiempo. Pero las ambiciones de Scott no se detuvieron ahí. No, apenas estaba comenzando. Se convirtió en el principal rival del presidente nacional de los Hells Angels, Walter Nargil Stanek, y no ocultaba su opinión de que él sería un mejor presidente nacional. Steiner se burlaba de Stanek por el fracaso del club afiliado Demon Keepers en 1994 y reflejando la pérdida de prestigio de Stanek, su guardaespaldas, Donald Bamba Magnusson, pasó a trabajar para Steiner. Kane informó a sus superiores de la Real Policía Montada de Canadá que Steiner tenía relaciones tensas con Stanek y su adjunto David Wolf Carroll. También indicó que Steiner ya era el jefe de su propia facción dentro de los Hells Angels y que su amistad con Richard le daba más influencia de la que su simple estatus de prospecto le permitía tener. A medida que Scott ascendía en las filas, dejaba tras de sí un rastro de huesos rotos y promesas incumplidas. Estaba haciendo amigos en las altas esferas y enemigos en todos los demás lugares. En 1994, Kane informó que Steiner se había convertido en la mano derecha de Maurice M. Boucher y que estaba comprando explosivos C4 para fabricar bombas. A finales de noviembre de 1994, Steiner había colocado 10 bombas alrededor de Montreal con el objetivo de matar a miembros de Rock Machine, pero ninguna explotó debido a detonadores defectuosos. Kane describió a Steiner como un matón muy agresivo, dispuesto a todo para ganar la guerra de motociclistas de los Hells Angels, la favorita de Boucher. Steiner ganaba más dinero que todos los demás miembros en Montreal. A menudo se burlaba de su rival David Wolf Carroll, presumiendo de sus ingresos superiores. Pero en el mundo de los motociclistas fuera de la ley, los enemigos son solo oportunidades esperando a suceder. Y Scott Steiner, él estaba a punto de aprovechar la mayor oportunidad de todas. Steiner proporcionaba bailarinas exóticas por todo Canadá y las Antillas. Las bailarinas exóticas canadienses francesas que él reclutaba habían llamado la atención de la mafia de Nueva York y un soldado de la mafia de Nueva York había contactado a Steiner para reclutar bailarinas para un club propiedad de la mafia en República Dominicana. Kane indicaba que el complejo, que incluía apartamentos y una marina, servía como fachada para el lavado de dinero. Steiner aceptó reclutar bailarinas exóticas, pero solo a cambio de una parte de las ganancias del club, lo que demostraba su audacia y su avaricia, ya que no dudaba en enfrentarse a la mafia. En los anales de la historia criminal con sangre. 1995 marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de Scott Steiner. Se convirtió en el hombre de confianza de los Angels para todo lo relacionado con explosivos. Sin embargo, Steiner era uno de los que más dinero generaban para los Hells y un experto en la fabricación de bombas. Fue Steiner quien reclutó primero a Danny Kane, quien más tarde se convertiría en un informante policial sumamente valioso dentro de los Hells Angels. Exfuncionarios de la ley lo describen como un psicópata violento y cruel, un hombre que veía belleza en la destrucción. El criminólogo canadiense Steven Schneider calificó a Steiner como un psicópata ambicioso y uno de los hombres más peligrosos de los Hells Angels.
Stener era responsable de la fabricación de bombas, había matado personalmente a miembros de Rock Machine y había comprado fotos aéreas de Montreal para planear mejor sus asesinatos. Kane. La experiencia de Scott con explosivos lo hacía invaluable para los Angels en su guerra continua con clubes rivales. En otro informe a sus superiores, el oficial en noviembre del 94 Kane declaró que Mom Boucher daba las órdenes de ejecución para la guerra actual con los Rock Machines. Stener es el ejecutor. Orquestó atentados con una precisión que era casi artística, casi si no fuera por el rastro de cadáveres que dejaron a su paso. En enero del 95, Kane informó que Stener circulaba por Montreal buscando al jefe de Rock Machine, Paul Porter, con la intención de matarlo. Ese mismo mes estuvo involucrado en un intento de homicidio contra otro miembro de los Rock Machine, André Curly Sauvageau, lo que llevó a una persecución en auto. Pero el 9 de agosto de 1995, las acciones de Scott cruzaron una línea que incluso los criminales más duros del mundo de los motociclistas encontraron difícil de soportar. Una bomba destinada a un miembro de un club rival mató a un niño inocente de 11 años, Daniel Desrochers. La indignación pública fue ensordecedora. En 1995, Kane informó que Stener seguía siendo ciudadano estadounidense, lo que llevó al gobierno canadiense a emitir una orden de expulsión en su contra. Boucher le sugirió a Stener que, si lo expulsaban, podría comprar la ciudadanía mexicana por solo $30,000. Según Kane, Boucher y Stener habían elaborado un plan para ganarse la simpatía del público matando a uno de los suyos de manera particularmente brutal, con la esperanza de que el público culpara a los Rock Machine. Decidieron que Mark Dubé, un pequeño traficante de drogas que trabajaba para los Hells, sería el que sacrificarían. La policía formó una fuerza especial y la presión sobre los clubes de motociclistas se intensificó. Pero Scott no se detuvo. Si acaso, redobló sus esfuerzos. El 9 de agosto de 1995, Dubé fue asesinado por una bomba controlada a distancia colocada en su jeep, mientras que un niño de 11 años, Daniel Desrochers, que jugaba al otro lado de la calle, también fue asesinado. En 1996 Steiner fue asesinado, lo cual probablemente la mayoría de ustedes nunca ha escuchado. Lo llamaron La Vigueur y estaba en Ile Jesús, la isla de Jesús. Y se convirtió en la base de operaciones de Steiner, donde realizaba sus negocios con otros clubes títeres o con los ángeles del infierno. Iban y se reunían ahí. Es como su propio mini búnker, por así decirlo. A pesar del mayor escrutinio, Scott Steiner siguió ascendiendo dentro de Los Ángeles. Para 1997 ganaba más de $100,000 al mes solo con la venta de cocaína. Se expandió a la prostitución, la usura e incluso negocios legítimos. Scott Steiner estaba construyendo un imperio, pero en el mundo criminal, mientras más alto subes, más fuerte es la caída. Y Scott Steiner estaba a punto de aprender esa lección de la manera difícil. En 1996 recibió el parche especial 50 Feet, compuesto por runas SS en forma de rayo que se otorga a quienes matan por los Hells Angels, así como el parche completo al mismo tiempo. A medida que se acercaba el milenio, la paranoia de Scott crecía junto con su poder. Eso acusaba a Stener y Magnusson de ser informantes de la policía al señalar que los esfuerzos del gobierno para expulsar a Stener a Estados Unidos habían fracasado, lo que lo llevó a concluir que Stener debía estar colaborando con las fuerzas del orden. Kane, que buscaba desviar las sospechas de sí mismo, animó fuertemente a Carroll a seguir con esa idea, afirmando que Stener debía ser un informante infiltrado dentro de los Hells Angels. Las sospechas hacia Stener y Magnusson aumentaron después de la interceptación de un envío de 31 kilos de marihuana y 200 pastillas de éxtasis destinadas a ser vendidas a traficantes de drogas en el norte. Empezó a haber enemigos en todas partes, incluso entre sus allegados más cercanos. Informó a finales de 1995 que Stener estaba perdiendo credibilidad entre muchos miembros del capítulo de Montreal, quienes no apreciaban sus métodos ni su forma de actuar en general. En marzo de 1996 recibió el parche especial 50. El bombardero estaba a punto de convertirse en la víctima de la bomba, y la explosión sacudiría a todo el mundo criminal canadiense. «1997. Scott Steiner estaba en la cima de su carrera, pero la paranoia se estaba apoderando de él como el rigor mortis. Antiguos asociados hablan de un hombre que veía enemigos en cada esquina, que no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sombra. El 4 de noviembre de 1997, Scott y su leal guardaespaldas Donald Van Magnusson se dirigieron a una reunión. Nunca se les volvió a ver con vida.
Aquí está el asunto. Scott Steiner había comprado esa mansión y acababa de tener una boda glamurosa. Me imagino que otros ángeles del infierno estaban presentes. Bueno, en la noche del 1 de noviembre de 1997, solo unas semanas después de esa boda, adivina qué. Él llama a Donald Magnusson. Magnusson era su guardaespaldas y le dijo: escucha, amigo, tenemos una reunión a la que asistir con nuestros amigos. Tenemos iglesia. Los testigos dicen que Magnusson salió de esa casa llorando, pero los dos nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados meses después flotando en el río San Lorenzo, golpeados hasta quedar irreconocibles. Fueron encontrados flotando en el río San Lorenzo. Luego, más tarde, la fiscalía, sin saber que Steiner ya estaba muerto. La caída de Scott Steiner marcó el principio del fin de la guerra de motociclistas en Quebec. Su vida y muerte llevaron a cambios significativos en la ley canadiense, incluyendo nueva legislación contra las pandillas. El imperio criminal que había construido se desmoronó como un castillo de naipes en un huracán. Al final, el legado de Scott Steiner es una historia de advertencia. Un recordatorio de que en el mundo de los motociclistas fuera de la ley, el viaje puede ser emocionante, pero siempre llega a su fin. Y a veces ese final llega más rápido y más duro de lo que jamás esperaste. Ahora, ¿por qué los ángeles del infierno mataron a Steiner? Esta parte es especulativa, pero él sufrió el mismo destino, golpes de martillo en la cabeza. Eso te muestra que sus muertes fueron personales, estaban llenas de animosidad u odio. Si no, ¿por qué no simplemente dispararle al tipo y ya? Claramente querían castigar a la persona, querían hacerlo sufrir y querían que fuera algo cercano, muy personal. De niño privilegiado a estafador callejero, de preso a realeza de motociclistas, la vida de Scott Steiner fue una montaña rusa de ambición, violencia y, al final, destrucción. Esta notoriedad póstuma fue profunda, comenzando desde el momento en que su cuerpo fue sacado del St. Lawrence. Fue entonces cuando los legisladores y las fuerzas del orden se dieron cuenta del verdadero alcance de la influencia de las pandillas de motociclistas. Esta revelación se convertiría en el catalizador de cambios radicales en la forma en que Canadá enfrentaba el crimen organizado. Sin embargo, las consecuencias no fueron solo historias sombrías y medidas legales estrictas. Así como un incendio forestal despeja el camino para un nuevo crecimiento, la caída de Scott abrió paso al cambio. La guerra de motociclistas de Quebec, que cobró más de 160 vidas entre 1994 y 2001, finalmente comenzó a disminuir. El público, conmocionado por la violencia que se había desbordado en sus calles, exigió acción. Esta protesta pública llevó a la introducción de legislación antipandillas en 1997, dando a las fuerzas del orden nuevas herramientas para combatir el crimen organizado. Fue ahí, en los pasillos del poder y en las calles de Montreal, donde se sintió el verdadero impacto de la vida y muerte de Scott Steiner. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el sueño de un Quebec más seguro, libre del control de los clubes de motociclistas, comenzó a tomar forma. A principios de los años 2000, Scott ya no era solo un recuerdo, era un punto de inflexión. Pero incluso después de su muerte, su historia seguía cautivando y sirviendo de advertencia. Criminólogos estudiaron su ascenso y caída. Las fuerzas del orden utilizaron sus tácticas para predecir y prevenir la violencia de pandillas, y el público se mantuvo alerta ante el avance del crimen organizado. Con la llegada del nuevo milenio, Quebec y Canadá siguieron adelante, para siempre marcados por el hombre al que llamaban Henry Sawyer. Espera. Historia equivocada. El hombre al que llamaban el rey de los motociclistas. El viaje de Scott Steiner había terminado, pero el camino que él abrió continuó, un oscuro recordatorio del costo de la ambición desmedida y de la fascinación humana por aquellos que se atreven a vivir al límite.